Muchas gracias. Agradezco a las autoridades la posibilidad de participar en esta importante reunión acerca del agua y el espacio verde. Voy a hablar de las alamedas en América Latina. Ellas se caracterizan fundamentalmente de la misma manera que las españolas por sus rasgos físicos y por la función que les compete. En lo que hace a los rasgos físicos, es importante resaltar la idea de una planificación previa, la idea de la utilización del árbol como elemento que consolida un terreno que requiere de alguna manera, por su humedad, por su carácter pantanoso, por su cercanía con los ríos, ¿no es cierto?, esa posibilidad de consolidación. El hecho de constituir generalmente un recorrido de carácter longitudinal, alargado, y que existe además la potencialidad que se va a desarrollar paulatinamente a través del tiempo de caracterizar ese espacio que es de carácter público, con la utilización de equipos que complementan el carácter de la función. Una función que está hecha para pasear y para estar. Es decir, que implica el recorrido, implica un uso por la ciudadanía y al mismo tiempo va a caracterizarse a través del contexto y las transformaciones del contexto histórico-cultural como un hecho de espacio social que también tendrá sus tiempos, los tiempos que van a acentuar o van a perpetuar el uso de los grupos sociales de la sociedad colonial, la localización propia de los distintos sectores y al mismo tiempo en lo funcional el uso por los peatones, el uso por los jinetes y el uso posteriormente por los carruajes. Es entonces que la Alameda tiene estas características de un común denominador y también lo tiene en lo que hace a la localización de las mismas respecto a la ciudad. Las vamos a encontrar las que están vinculadas al acceso a la ciudad, a los caminos de acceso, las que están vinculadas predominantemente en América muchas veces a la localización de edificios religiosos, fundamentalmente aquellos que están en la periferia urbana, es decir, los conventos de recoletos, los conventos de otras órdenes religiosas que están fuera, digamos, de contemplativas, que están fuera de la vida urbana. Vamos a encontrarlas en pocos casos vinculadas a los edificios civiles, que en general tienden a estar en el centro de la ciudad, sobre todo los edificios públicos, tienden a estar en el centro de la ciudad y cerca de las áreas del poder, es decir, de la Plaza Mayor. Las están vinculadas generalmente a localizaciones fluviales, que son las que es necesario consolidar y al mismo tiempo las que permiten lo que habitualmente cuando se dice que se va a hacer una alameda requiere la idea del recreo, la idea del paseo, la idea del sitio de estar, la idea del sitio de contemplar. Son fundamentalmente en un inicio periféricas, es decir, están fuera o de las murallas o están fuera de lo que es el área plenamente urbanizada. Lo cual no quiere decir que no tengan una articulación quizás, como digo, de un edificio religioso o articulación con otro tipo de actividades, como vamos a ver. Y finalmente, en el siglo XVIII vamos a encontrarla ya en una idea de planificación diferente, propia de la Ilustración, la designación de alamedas que serían perimetrales a las ciudades y, como en el caso de la Nueva Guatemala, definirían hasta el tamaño que tendría la ciudad como una especie de elemento de cierre que va a caracterizarla totalmente. Voy a hablarles en primer lugar de algunas de los pocos ejemplos que tenemos del siglo XVI. La primera de ellas, la de México, de 1592, ubicada en un espacio periférico de la ciudad, aunque en una ciudad que está en proceso de transformación. Si a los españoles les llamó la atención el enorme mercado de Tlatelolco, donde 50.000 indígenas vendían sus elementos colocados en calles, trabajando por equipamientos o productos todos de la misma cualidad, marcando justamente esa especie de pequeña ciudad mercantil. Al mismo tiempo, esto los ubicaba
lejanos al área central que ocupaban, y entonces hicieron el traslado hacia un mercado paulatino, hacia un mercado de indígenas y criollos en la zona de la parroquia de San Hipólito. Cerca de esa parroquia de San Hipólito y donde estaba el área que utilizaba habitualmente la Inquisición, se haría, ¿no es cierto?, una alameda. En este biombo del siglo XVII se recoge de alguna manera su utilización, pero se dice que se hace fundamentalmente con un objetivo funcional, que es la salida y la recreación de los vecinos, es decir, un acceso o una salida de la ciudad y al mismo tiempo una idea de recreación de los vecinos. Y entonces allí se instalarán desde un principio no solamente árboles, sino también fuentes, porque es una zona pantanosa. Recordemos que estaba México fundada sobre la laguna de Texcoco y que en definitiva requería, ¿no es cierto?, ciertos tipos de servicios, por ejemplo, hacer un tablestacado en determinadas zonas o hacer un sistema de acequias de rendimiento. Es así como desde Coyoacán, otro de los poblados indígenas próximos, luego integrado a la ciudad, se aportan unos 1000 árboles, álamos dicen, y alisos, fresnos y sauces. Es decir, estamos entonces ante esta idea de la alameda, y como bien me señalaba José Tito, se llamaban a los álamos negros, que eran en realidad olmos, se utilizaban predominantemente y eran los que caracterizaron y dieron la denominación común de la alameda, aunque pudieran utilizarse en otros casos otro tipo de árboles. Allí se hicieron las calzadas de tierra, se hizo una fuente de cantería y se definió un cerco para evitar que entraran los animales. La plaza en el siglo XVII va a tomar una nueva modalidad, donde trabaja, como podemos ver en el plano de Gómez de Trasmonte de 1628, una forma cuadrada, una organización de calles transversales, pero la ciudad en 1629 va a tener una enorme inundación que movilizará inclusive a que parte de la población de México se traslade a Puebla de Los Ángeles, y durante varios años esta alameda estuvo entonces afectada por esta realidad. Es interesante constatar, y lo podemos ver hoy todavía, la localización de edificios religiosos en torno a la alameda. Es decir, no es en este caso, como va a ser habitual en otros, que la alameda se traza como una vía de acceso a unos edificios religiosos, sino que los edificios religiosos se van a integrar o van a consolidar el contexto de la alameda. Y allí entonces vamos a tener la localización del Hospital de San Juan de Dios, la iglesia de la Veracruz, y posteriormente el convento de Santa Isabel y el convento de San Diego. Hay a la vez un repliegue comercial. El antiguo mercado de San Hipólito se va a trasladar cerca de la plaza central al nuevo mercado del Volador, y la alameda queda entonces como una especie de espacio ya más periférico, pero de un uso más socialmente más cualificado, como parte de la vinculación de la corte virreinal, que utiliza ya sus ejemplos de la caballería y de los carruajes, dándole entonces una dignificación cualificativa de carácter social a ese espacio. Aquí podemos verla, ¿no es cierto?, las transformaciones que va a ir sufriendo en el siglo XVIII. Nuevas fuentes y pilas, nuevos senderos, plantaciones de miles de árboles, y a mediados del siglo XVIII la apertura de nuevos paseos que se articulan y se vinculan a la alameda. Van más señalando, justamente en la acción del Paseo Bucareli, una tendencia hacia la apertura de un camino que se va a articular con lo que sería el castillo de Chapultepec y los caminos, ¿no es cierto?, que marcarían lo que luego se va a llamar el Paseo de la Reforma. En 1769 se va a ampliar la alameda, integrándolas con plazuelas de los conventos de Santa Isabel y San Diego, y cambia el tamaño, cambia la dimensión de la misma, y entonces se forman y se ensanchan las calzadas que iban hacia Tacuba y hacia el Calvario. En 1771 podemos ver cómo se plantan frutales y flores, es decir, comienza también un cambio de la idea del paisaje de ese lugar,
y se estipula la posibilidad de utilizar hasta 1000 carruajes. Y aquí está el estudio de los elementos de circulación de los carruajes, de la circulación de las caballerizas y de la circulación de los peatones. Marcado además por los problemas que está teniendo la glorieta por la fricción de población, su uso más generalizado, el descuido, las necesidades de limpieza y la construcción, como ven ustedes, de glorietas, fuentes y otros elementos que van cambiando el perfil de ese paisaje de la Alameda. Cuando se convierte, digamos, en la comunicación del Paseo Bucareli, ya los coches y las caballerizas tienden a desplazarse entonces en este nuevo sector, en ese nuevo camino hacia el bosque de Chapultepec, y entonces comienza a tener un carácter mucho más popular la Alameda. Y entonces vamos a encontrarnos que antiguas fiestas, como las propias del carnaval que se realizaban allí, dan origen a la presencia de, y aquí vemos el crecimiento de la Alameda tomada en 1855, desde un globo aéreo, la densidad de la ocupación forestal que tiene la Alameda y el cambio sobre todo del carácter popular que comienza a tener a través de esa incorporación de kioscos de música, de fuentes, de esculturas, que son los nuevos símbolos de esta Alameda. Alameda que inclusive va a incorporar, por ejemplo, el pabellón morisco que México va a presentar en la exposición de Nueva Orleans en 1884 y que es trasladado y colocado allí, aunque luego hoy ya no está en este lugar, pero es colocado allí en 1887. Y el mismo mural de Diego de Rivera, de 1947, nos muestra esa variedad enorme de carácter popular que el uso de la Alameda tenía. La Alameda dos alamedas de las cuales voy a hablarles, la de Morelia brevemente y de Oaxaca, es para mostrarles cómo esa idea de la presencia del templo como elemento generador, templo de extramuros, en este caso, en ambos casos se trata de un santuario de la Virgen de Guadalupe, en el caso de Morelia es una obra de 1732 que construye un camino, digamos, de comunicación con el santuario, y se plantan en 1791 fresnos, se colocan losetas, bancos y se convierte en un principal lugar de recreo, dando lugar a la consolidación de un área urbana a través de la construcción de casas quintas, casas de recreo colocadas a la par del desarrollo de la Alameda. En Oaxaca es un ejemplo posterior de 1812, donde Morelos coloca una fuente y planta los árboles, consolidando ese camino hacia el santuario de Guadalupe y el hospital de los betlemitas. La modificación se realiza en el siglo XIX, integrándola fuertemente a la ciudad, y en 1894 la fuente que originariamente había puesto Morelos se transforma en un monumento a Juárez. Las alamedas de Lima comienzan en 1610, la primera de ellas, que articula el convento de Recoletos. Allí aparece la relación de sabemos que el virrey había estado y conocía la Alameda de Hércules, el virrey Marqués de Montesclaros. Sabemos que hay una relación también con el Prado de Valladolid, al cual menciona, con lo cual tenemos una vinculación clara en estas formas de aproximación. La idea fundamental es que esta Alameda estaba colocada del otro lado del río Rímac y por lo tanto era el punto de referencia para un crecimiento urbano después de que habían desplazado a los conjuntos de pescadores indígenas que estaban allí, formándoles un poblado que se llamaba El Cercado y que estaba colocado, una reducción que estaba colocada al costado de la ciudad de Lima. La construcción del puente de piedra, el puente y la Alameda, como recordarán ustedes, el canto de Chabucagranda, ¿no es cierto?, marca muy claramente este proceso de política territorial con las hileras de árboles, y también aquí se generará, aparte del convento de Recoletos, que ya existía,
la colocación de la iglesia del Patrocinio y la iglesia Santa Liberata, con lo cual, nuevamente, en torno a la Alameda se constituye un núcleo de carácter religioso. En 1763, el virrey Amat va a construir otra alameda, la Alameda de Hacho, al lado del río Rímac, para el paseo de carruajes. Y junto a esto se va a instalar la Plaza de Toros. Aquí tenemos la Alameda de los Descalzos, como va a ser transformada en 1856 por el gobierno ya republicano de Ramón Castillo, y aquí tenemos las vistas de las otras alamedas. Abajo pueden ver la Plaza de Toros de Hacho, al costado la vista de la Alameda de Hacho y arriba el Tajamar, que es otra pequeña alameda en torno a el río Rímac. Y aquí tenemos el Paseo de las Aguas, que en definitiva realiza en 1839, es decir, en 1769, el virrey Amat, y que constituye el último gran efecto de esta búsqueda de la Ilustración, quedó inconcluso, pero que marca una utilización del paseo de las alamedas en el caso peruano. Muestro rápidamente los otros ejemplos. La Alameda de la Paz, que es de 1839. La Alameda Ayacucho, que es de 1806, y para mostrarles los diseños que se van dando, incluyendo los de las fuentes, pueden ver también los jardines botánicos que también se van a ir planteando en este momento y la utilización de la Alameda perimetral que vemos en el caso de Guatemala. Muestro también la Alameda que se crea a fines del XVIII en Buenos Aires y que se transforma en el siglo XIX en el Paseo de Julio, como ven en ese proyecto de 1840. Y finalmente la Alameda que el general San Martín va a formar en 1814 en Mendoza y que también se transforma en dos etapas, una el crecimiento de la propia Alameda y dos cuando después del terremoto de 1861 la ciudad se traslada parcialmente y genera una Alameda que es un nuevo paseo ya diferenciado de aquel modelo que habíamos tenido originariamente. Muchas gracias.